Hola amigos de la oscuridad y bienvenidos una semana más a nuestro gabinete de claroscuro. La de hoy es la historia de un hombre que descubrió su parafilia a una edad extremadamente temprana, que lo llevó a cometer actos absolutamente horribles por los que nunca pagaría. Hoy os voy a contar la historia de Issei Sagawa, el caníbal que se convirtió en estrella. Es 13 de junio de 1981, alrededor de las 8 de la tarde. Un taxi se para a la entrada del Parque Bois de Boulogne en París y un hombre asiático de pequeña estatura se baja del coche con dos enormes maletas. Después de pagar la tarifa del taxi, de cerrar la puerta y despedirse, el hombre comienza a arrastrar las dos pesadas maletas, extremadamente pesadas, hacia la entrada del parque y en dirección al río. El hombre está en tensión y lo está pasando mal. Está arrastrando dos maletas gigantes, casi más grandes que él, y está llamando mucho la atención. Toda la gente que estaba sentada en el parque se vuelve a mirarlo a su paso. Él se da cuenta de la atención que está generando. Realmente no ha pensado muy bien lo que estaba haciendo. Son las 8 de la tarde del mes de junio y obviamente el sol todavía está pegando con fuerza en el parque. Así que todos los ojos están sobre él. Es en este momento cuando se da cuenta de que ha cometido un error tremendo. Sin embargo, él tiene un plan y no se puede detener. Tiene que llegar al río y deshacerse de las maletas, así que las sigue arrastrando en la dirección del agua. A duras penas consigue llegar a la orilla, pero se siente absolutamente exhausto y tiene que dejar las maletas un segundo. Es entonces cuando se distrae con los colores del atardecer sobre el agua del lago en el Bois de Boulogne en París. Los naranjas, los azules, los violetas. Se queda ensimismado contemplando la belleza del paisaje que está frente a él y descuida sus maletas por un segundo. Él está todavía embelesado, hipnotizado por la belleza del paisaje, cuando escucha detrás de sí a un hombre que le pregunta si las maletas eran suyas. Él se gira tranquilamente, mantiene la mirada del hombre durante un par de segundos, que ya tiene las manos sobre las maletas para comenzar a abrirlas, y dice no. Se da la vuelta y empieza a caminar alejándose de la zona. Entonces el hombre, ya con las manos preparadas en la cremallera, comienza a abrir la primera de las maletas y se encuentra lo que parece una sábana blanca manchada de sangre y restos humanos en su interior. En este momento el hombre entra en pánico y empieza a gritar ¡asesino! ¡asesino!, haciendo que una multitud acuda en su ayuda. Para entonces, el hombre que había llegado con las maletas en un taxi había desaparecido del parque y nadie podía encontrarlo. La policía empieza la búsqueda del individuo de inmediato, pero no tienen demasiado por dónde tirar. Algunas personas en el parque habían visto a un hombre de muy corta estatura, de aproximadamente 1,50 m, de origen asiático, cargando dos maletas enormes a la entrada del parque. La noticia llega a la prensa inmediatamente. Se han encontrado restos humanos en dos maletas en el Parque Bois de Boulogne, uno de los más conocidos de la ciudad, y se busca a un hombre de origen asiático de muy baja estatura. Es entonces cuando reciben la llamada de un taxista que asegura haber llevado al parque a un hombre de exactamente esas características, con dos maletas que encajan a la perfección en la descripción de la policía. El taxista les da la dirección donde recogió al hombre y sería así como llegarían 4 días después de haber encontrado las maletas a la casa del estudiante de posgrado Issei Sagawa. Lo detienen allí mismo en su apartamento justo al llegar y él no tardaría en confesar lo que había hecho. Había matado a una de sus compañeras de universidad para comérsela. El médico forense que había inspeccionado los restos encontrados en las maletas ya sospechaba que había podido haber algún tipo de actividad antropofágica, pero lo que encontraron en el piso de Sagawa ratificó esta teoría irrefutablemente. Lo que encontraron al inspeccionar el piso era una escena de terror. Había restos humanos en forma de comida preparada sobre platos. Había más restos humanos en la nevera que estaba prácticamente llena hasta el tope de partes del cuerpo embaladas para mantenerlas allí durante el máximo tiempo posible. Y aunque nadie quisiese creérselo, allí había ocurrido exactamente lo que Sagawa había dicho. Había matado a una persona y se la había comido. ¿Pero por qué había ocurrido esto? ¿Había sido algo premeditado? ¿Había sido algún tipo de brote? ¿Por qué había pasado todo esto? Bueno, pues para entenderlo tenemos que entender primero quién era Issei Sagawa.
Issei Sagawa nació el 26 de abril de 1949 en Kobe, en la prefectura de Hyōgo, en el seno de una familia adinerada. El pequeño Issei había sido un bebé prematuro con una salud extremadamente frágil. Se dice que tras el parto era tan pequeño que su padre podía sostenerlo en la palma de su mano. Poco después de nacer contraería enteritis, una enfermedad del intestino delgado causada por microbios en la comida o en la bebida que el niño ingirió y que harían que estuviese muy enfermito durante un tiempo, con lo cual le dieron una solución salina con potasio y con calcio que contribuiría al pobre crecimiento del bebé. Estaba destinado a ser un niño frágil al que sus padres iban a sobreproteger toda su vida. Tuvo una infancia ejemplar, sus padres lo trataron bien, no tuvo ningún tipo de problema que se sepa en su familia. Tuvo una infancia feliz, tenía un hermano que era más o menos de su misma edad, a los que criaron casi como hermanos gemelos, tenían una relación muy estrecha y en su casa, por lo que se dice, no había más que cariño y amor por los niños. Pero a pesar de este ejemplar entorno en el que se había criado, Issei tenía grandes problemas de autoestima. Siempre tuvo una muy corta estatura, de adulto medía 1,45, se sentía frágil y feo, con una salud muy pobre que no le daba confianza en sí mismo, lo cual hizo que se convirtiese en un niño muy retraído, muy tímido, que se refugió en la literatura para huir de su realidad. Un detalle curioso que puede que haya jugado o no algún tipo de papel en la personalidad y la parafilia de Isagawa en el futuro eran las visitas de uno de sus tíos. Tenían la costumbre de jugar a caníbales. Su tío se disfrazaba de un caníbal que perseguía a los chicos por la casa con el fin de meterlos en una olla y comérselos. Muy probablemente esto no fuese más que un juego inocente que nunca iba más allá, pero en la pequeña distorsionada mente de Issei, quizás esto hizo algún que otro clic que no debería haber hecho. Hasta hay que sumarle además la escasa o nula educación sexual que se impartía a los niños en las casas en Japón en aquella época, en los años 50, lo que hizo que el pequeño Issei entrase en pánico con su primera erección, que le pasaba algo tan malo que muy probablemente estuviese a punto de morir. Recordemos que era un niño hipocondríaco que se sentía débil y frágil ya de por sí. Él no sabía qué hacer al respecto y no sabía con quién hablar, pero por algún motivo se le ocurrió que tenía que dejar que su perro lo lamiese, y esta era la manera en la que encontró que podía deshacerse de sus inesperadas erecciones. Con este despertar sexual despertó también una inesperada parafilia en el pequeño Issei Sagawa. Un día normal en la escuela, su mirada se fijó en el muslo de uno de sus compañeros que llevaba unos pantalones cortos y le vino a la mente la idea de que ese muslo era delicioso y que le encantaría morderlo. Es en este momento cuando se da cuenta de que para él la atracción sexual está estrechamente ligada con las ganas de comerse a esa persona. Con el despertar de su sexualidad y su atracción hacia las prácticas antropofágicas, que él todavía no había practicado, empezó a darse cuenta de que quien realmente más lo atraía sexualmente y hacia quien más ganas tenía de practicar canibalismo eran principalmente mujeres occidentales. Así que cuando un día, volviendo de la universidad, vio a una estudiante rubia, alta, alemana, vio cumplidos todos sus deseos. Tras seguirla se dio cuenta de que la chica muy probablemente vivía en el mismo edificio que la abuela de él y elaboró un plan para entrar en su casa y cumplir por primera vez con sus apetitos. Entró por la ventana que se encontraba entreabierta y se encontró a la joven tumbada boca abajo en la cama desnuda. Es entonces cuando entra cuidadosamente por la ventana intentando no despertarla y alcanza un paraguas que se encontraba en la habitación. El paraguas lo iba a utilizar para dejar a la chica cao para posteriormente cortar las rebanaditas que había planeado cortar. Blandiendo el paraguas con sus dos manos, se acercó cuidadosamente a la cama donde yacía la chica, pero en un descuido la rozó con su muslo y ella se despertó. Ella comenzó a gritar aterrorizada ante la visión del extraño con un paraguas que pretendía golpearla y empezó a luchar contra él. Ella era mucho más alta, mucho más fuerte que él y consiguió detenerlo. Cuando la policía llegó al apartamento se llevaron a Issei Sagawa detenido bajo sospecha de intento de violación.
Él jamás les dijo cuáles habían sido sus intenciones reales, no tenía ni la menor intención de hacerlo. Sin embargo, los cargos se iban a desestimar prácticamente al instante, ya que el padre de Sagawa pagaría una suma de dinero indeterminada a la víctima para retirar los cargos contra su hijo. Recordemos que venía de una familia muy adinerada. Y así Issei Sagawa siguió con su vida como si no hubiese pasado nada, todavía con sus fantasías que no había podido realizar y que todavía, por supuesto, seguían latentes en su mente. Cuando terminó sus estudios en la Universidad de Tokio, hizo un viaje en un crucero en Grecia y allí compartió mesa en el restaurante con un carnicero y su mujer. Issei aprovechó esta oportunidad de oro para ganar un poco de cultura y un poco de información, de conocimiento en el descuartizamiento de animales. Así que inundó al carnicero de preguntas sobre su profesión. El carnicero se sintió extremadamente halagado con que alguien sintiese tanta curiosidad por su empleo que, sin pensárselo dos veces, le ofreció toda clase de detalles sobre cómo desmembrar piezas de animal. Lo que él no tenía forma de saber y que muy probablemente le haya perseguido durante el resto de su vida es qué intenciones tenía Issei Sagawa, qué es lo que iba a hacer con esta información que él le había proporcionado. A pesar de sus nuevos adquiridos antecedentes por intento de violación, que no había sido un intento de violación, sino otra cosa, como ya sabemos, y que un psiquiatra había dictaminado que Issei Sagawa era una persona extremadamente peligrosa tras una evaluación que le habían realizado durante su detención, nada impidió al joven estudiante meterse en un avión con rumbo a París para estudiar un doctorado en la Universidad de la Sorbona. Era 1977 y Sagawa tenía 27 años cuando llegó a París para estudiar un doctorado en literatura comparada. Para él París tuvo que ser como llegar al cielo. Estaba rodeado por todas partes por aquellas mujeres que él tanto admiraba. Mujeres occidentales, altas, esbeltas, guapas. Él decía admirar a las mujeres occidentales por su juvenil existencia. Le causaba gran admiración porque tenían todo lo que él no tenía. Recordemos que él se sentía una persona fea, un hombre muy frágil, con una salud muy frágil, con una estatura muy pequeña. Sentía que nadie jamás iba a tener ningún tipo de interés en él. Y estas mujeres eran absolutamente todo lo contrario desde su punto de vista. Para él eran diosas, eran la imagen de la perfección. Prácticamente desde su llegada a París, dice empezar a llevarse prostitutas a su casa. Su intención no es mantener relaciones sexuales con ellas. Su intención es matarlas para después comérselas. Su plan era dispararles con un rifle que tenía escondido en la casa para después comerse partes de su cuerpo. Pero nunca consiguió llevar su plan adelante. Llevó numerosas prostitutas a su casa, pero nunca era capaz de apretar el gatillo. Como vemos, la fantasía de Sagawa de comerse a alguien se había formalizado en un plan. Ahora sabía exactamente qué quería hacer y cómo quería hacerlo. En la Sorbona compartió clases con otra estudiante de la que se quedó prendado inmediatamente. Su nombre era René Hartevelde y era una estudiante holandesa que había llegado a París para estudiar el mismo doctorado que él, literatura comparada. René era una persona maravillosa, era brillante, era una persona extremadamente bella y tenía muy buen corazón. De hecho, al ver a Issei Sagawa apartado, sin tener demasiado contacto con nadie de las clases, debió ver algo en él que hizo que se le acercase y entablase conversación con él. Después de unas cuantas interacciones juntos, ella parece que le había cogido cierta estima y lo invitó a una cena con ella y otros compañeros de clase. Él se referiría posteriormente durante el resto de su vida a esta noche como una noche espléndida, como la mejor noche de su vida. Dice que la conversación con René fue exquisita, que ella le prestó atención, que se divirtieron, que tuvieron una conversación interesante. Estaba claro que a ella Issei Sagawa le caía bien, le parecía una persona intelectual e interesante y lo apreciaba. Sagawa cayó rendido a sus pies, se enamoró irremediablemente de René. Y para él, la mayor muestra de amor, de afecto que se podía tener hacia otra persona era comérsela. Tras esa noche se obsesionó con la idea, tenía que llevar a cabo el plan que tantas veces había pensado con las prostitutas que se había llevado a su casa. Así que siguió ganándose su confianza, siguió
haciendo crecer esta amistad entre los dos, hasta que un día la invitó a su casa para leer poesía. La invitación la hizo por escrito y la carta decía algo así: Querida René, muchas gracias por esta mañana. ¿Te sientes ya mejor? De hecho, quería pedirte perdón. ¿Podrías venir mañana por la tarde, por ejemplo? Es urgente. Te pagaré, por supuesto. Muchas gracias por adelantado. Postdata, esta es definitivamente la última vez. Sagawa le estaba pidiendo a René ayuda en esta carta con un trabajo de poesía alemana que tenía que presentar. Le había dicho que tenía que realizar una grabación de la lectura de un poema en alemán, una lengua que ella hablaba fluidamente, para una de las clases de su doctorado. Y ella aceptó. Así que el 11 de junio de 1981, René Harteberg llegaba al piso de Issei Sagawa, en el número 10 de la Rue Langueur, para cenar y traducir la poesía que Issei Sagawa necesitaba grabar para su clase. Ella no sospechaba nada, confiaba plenamente en Issei Sagawa, así que cuando él le pidió que se sentase en el escritorio de espaldas a él para leer la poesía que él estaba grabando en cinta, ella lo hizo de buen grado. Mientras René comenzaba a leer, Sagawa sacó el rifle que tenía escondido en uno de sus armarios, le apuntó desde detrás y le disparó en la cabeza. Ella murió al instante y él, al ver lo que había hecho, se desmayó. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que había puesto en marcha el plan con el que tantas veces había fantaseado y tenía que llevarlo a cabo. Antes de empezar a comérsela, abusó sexualmente del cuerpo para después acercarse a su cara, besarla por primera vez y decirle «te quiero» en francés. Entonces sintió un escalofrío. Y es en este momento cuando empieza la fase canibalística del plan de Issei Sagawa. Antes de que René llegase al apartamento, había planeado que iba a empezar comiéndose sus nalgas. Y así lo hizo. Se abalanzó sobre el cuerpo de la mujer y pegó un mordisco a una de las nalgas, pero no fue capaz de arrancar la carne porque sus dientes no eran lo suficientemente afilados. Así que se fue a la cocina, cogió uno de los cuchillos de su cajón e intentó rebanar un trozo de nalga del cuerpo de René, pero tampoco tuvo éxito. Así que decidió que tenía que salir y tenía que comprar un cuchillo mejor. Volvió a casa con un cuchillo curvo para carne y este sí hizo el trabajo. Con este sí consiguió hacer un corte en la nalga de René y dijo que lo que le sorprendió al principio era no encontrarse directamente con la carne roja que él esperaba. La primera capa con la que se encontró era una gruesa capa de un tejido que describió como maíz de un tono amarillento. Era la capa de grasa. Y viendo que con el cuchillo se le dificultaba llegar a la capa de carne roja que él quería probar, lo hizo con las manos. Introdujo los dedos en el corte que había realizado en la nalga de René y llegó a coger un trozo de la carne para probarla. A la mañana siguiente, Sagawa se fue a hacer su vida como si no pasase nada. Fue a sus clases, fue a hacer sus recados, esperando volver a casa y encontrarse un cuerpo en descomposición que ya no podría volver a utilizar. Pero ¿cuál sería su sorpresa al llegar a casa y darse cuenta de que el cuerpo todavía no olía, que todavía no había gusanos sobre él ni moscas y que todavía podía sacar un poco más de provecho de la carne que allí tenía? Y eso es lo que hizo. Se preparó platillos con la comida preparada, probó diferentes maneras de cocinarla para conseguir la textura que a él más le gustase. Finalmente cortaría varios trozos que dejaría en la nevera para otra ocasión. Es en este momento cuando pone en uso el conocimiento extraído de aquel carnicero que conoció en las vacaciones en Grecia y desmembró el cuerpo para introducirlo en 2 maletas de las que se iba a deshacer en el río. Aparte de todas las pruebas que habían encontrado incriminándolo, como los trozos de carne humana en platos y en la nevera, los policías encontraron una cinta de audio, un cassette, en el que Issei Sagawa había grabado el asesinato. Aquel cassette que él le había dicho a René que tenía que utilizar para su clase, en el que ella iba a estar leyendo la poesía, era en realidad un souvenir que él estaba grabando para recordar y rememorar el asesinato después de haberlo cometido. Pero este no era el único souvenir que él se había preparado para rememorar lo que había hecho. Mientras hacía uso del cuerpo de René
iba sacando fotos de los distintos estadios del cuerpo. Había creado un diario fotográfico de las 48 horas que pasó con el cuerpo en su piso. Tras su detención había pruebas más que evidentes de que él era el culpable de haber asesinado a Renée Hardenberg y de haberla desmembrado y comido parte de sus restos, pero aún así eran evidentes las ganas, la disposición de Issei Sagawa para hablar de lo que había hecho, para confesar, para contar hasta el más mínimo detalle de lo que había hecho con Renée Hardenberg. Dio toda clase de detalles sin mostrar absolutamente ningún tipo de remordimiento ni de dudas sobre lo que había hecho. Se pasó 2 años en la prisión de alta seguridad de París a la espera de un juicio, durante los cuales se llevaron a cabo evaluaciones psicológicas. Uno de los informes psiquiátricos que trascendieron en el momento decía de Issei Sagawa que era un hombre acomplejado con su estatura, hipersensible, sin ningún tipo de seguridad en sí mismo, con una extrema frialdad en sus sentimientos o con una absoluta falta de ellos en algunos momentos, y que se mostraba satisfecho cuando hablaba del crimen que había cometido. La conclusión del informe era que Issei Sagawa era una persona que no estaba en sus cabales y que no estaba en condiciones de enfrentarse a un juicio. La familia de Renée, por supuesto, pidió una segunda evaluación por un psiquiatra independiente, pero nunca llegó a completarse. Así que, sin haberse llevado a cabo el juicio, se lo internó en un hospital psiquiátrico en París. Su padre se ocupó de contratar a Philippe Lemaire, un prestigioso abogado, con el fin de liberar a su hijo. El plan era llevárselo a Japón para que pudiese ser internado allí en un hospital psiquiátrico. Y así fue. Las autoridades francesas aceptaron el trato, aceptaron enviarlo a Japón para su internamiento en un hospital psiquiátrico, bajo la condición de que Issei Sagawa nunca jamás volviese a pisar suelo francés. Issei Sagawa nunca se enfrentó a un juicio en Francia, nunca fue condenado en Francia y al llegar a Japón iba a convertirse en un hombre libre. Al bajarse del avión, Issei Sagawa ya era un hombre libre. No había absolutamente ningún motivo por el cual él no pudiese simplemente bajar la escalerilla, coger un taxi e irse a donde él quisiese. Sin embargo, subió a la ambulancia que lo estaba esperando con destino al hospital psiquiátrico de Matsunaga. La opinión pública no estaba para nada satisfecha con esto. Había un caníbal asesino en tierras japonesas, peligroso, que solo estaba en un hospital psiquiátrico y que no parecía que fuese a enfrentarse a un juicio en ningún momento cercano. Y en realidad así iba a ser. Issei Sagawa no había cometido ningún crimen en Japón y las autoridades francesas se negaron a enviar la información del caso a Japón, por lo cual no se lo pudo juzgar allí tampoco. Así que tras 18 meses en el hospital psiquiátrico de Matsuzawa, Issei Sagawa se convertiría en un hombre libre que podría acampar a sus anchas por toda la tierra de Japón. De hecho, su retención en el hospital psiquiátrico había sido simplemente un truco de su padre para no ser linchado por la prensa. Sagawa ya era un hombre libre al bajarse del avión. Lo habían metido en la ambulancia y lo habían llevado al hospital psiquiátrico para que la prensa no saltase sobre ellos. Sabía que nadie iba a aceptar que su hijo quedase libre tras haber cometido el horrendo crimen que había cometido. Había salido libre, pero no sin consecuencias, porque lo que había hecho había dañado tremendamente a su familia. Es bien sabido que en Japón el honor es algo muy importante. Issei Sagawa había deshonrado a su familia sobremanera tras haber hecho lo que habían hecho en Francia. Pero él siguió con su vida sin sentir remordimientos, incluso regodeándose en lo que había hecho. A mediados de los años 80 escribiría la novela En la niebla, una novela en la que narra con todo tipo de detalles, incluyendo las fotos del crimen, lo que le había hecho a Renée Hardenberg. En la niebla es un libro escrito en primera persona al que tanto la familia de él como la de Renée se negaron e intentaron impedir su publicación sin éxito. A pesar de la controversia, de lo delicado del tema y de lo explícitas de las imágenes y de la información contenida en el libro, fue un bestseller y se agotó en Japón en pocas semanas, lo cual dio a Sagawa el impulso para escribir otros 19 libros, aparte de este, todos acerca del crimen cometido contra Renée Hardenberg. Y con esto se elevó al nivel de estrella en Japón. Era una estrella mediática que visitaba programas de televisión, que hacía entrevistas, que incluso hablaba en simposiums y siempre sobre el tema del canibalismo y el asesinato que él había cometido. Participó además en varias películas porno. En una de ellas se trataba de una especie de situación Gran Hermano en la que una mujer
era invitada a pasar un día completo con Issei Sagawa en su piso y mantener relaciones sexuales con él. Se le pedía que mantuviese al menos 3 veces relaciones sexuales con Sagawa. Lo interesante es que a la mujer no se le dijo en ningún momento quién era él. Al salir del hospital psiquiátrico, Sagawa vivía bajo un nombre falso y a la mujer en ningún momento se le informó de qué era lo que iba a ocurrir realmente en aquel piso. Así que, tras mantener relaciones sexuales por primera vez, Sagawa le cuenta ante las cámaras quién es, le enseña el libro En la niebla y le causa un shock brutal a la mujer, que no puede creerse que aquello sea cierto, que la hayan encerrado durante un día entero en la casa de un caníbal asesino. Sin embargo, parece que ella, después de asimilarlo un poco, no tiene grandes problemas con el asunto porque se convierten en buenos amigos. De hecho, Sagawa dice que la relación con ella es lo que hace que vea a las mujeres de otra manera y de que sus tendencias canibalísticas desaparezcan o se mitiguen casi al máximo. Pero el morbo del crimen de Issei Sagawa se mantendrá álgido durante mucho tiempo en Japón. Aparte de este vídeo porno, participó en otros en los que compartía escenas con actrices occidentales, altas, guapas, esbeltas, a poder ser lo más parecidas posible a su víctima de París. Llegó a convertirse en Japón en la imagen del antihéroe, debido a la percepción que había de las mujeres occidentales. Se las veía como lejanas, inalcanzables, como objetos de deseo. Mientras tanto, entre los libros que escribía y las películas que rodaba, él mantuvo una relación de amistad, aparentemente con 2 mujeres, con las que viajó a distintos destinos, a los que él les pagaba los viajes, se lo pagaba todo durante estas estancias, y que no sabían para nada quién era él. Durante una entrevista que dio con Vice, mostró fotos que se había sacado durante los viajes con estas 2 chicas, fotos en las que ellas mostraban sus nalgas a la cámara al lado de la cara de él, u otras en las que ellas estaban tumbadas desnudas en sofás o en una cama. Él aseguraba que siempre eran ellas las que se querían sacar las fotos, así que él nunca jamás las había incitado a mostrar partes de su cuerpo, especialmente los muslos y las nalgas, sus partes del cuerpo favoritas para comer, y que él nunca había tenido ningún tipo de relación sexual ni de ningún otro tipo con ellas más que amistad. Otro episodio extremadamente morboso de la vida audiovisual de Issei Sagawa es cuando le plantean hacer un vídeo en el que él sale comiendo, simplemente comiendo, por el morbo de verlo comer trozos de carne cruda. Él aseguró que no sabía al principio qué era exactamente lo que tenía que hacer en el vídeo, pero al final era básicamente eso. En estas entrevistas que ha ido dando a lo largo de los años, él siempre ha mantenido que la urgencia de practicar canibalismo siempre ha estado ahí, que para él es algo que está íntimamente ligado con su sexualidad y que para él la atracción sexual supone imaginarse comiéndose a alguien. A pesar de esto, el gobierno japonés jamás lo ha puesto bajo supervisión de ningún tipo, nunca ha tenido ningún tipo de control, siempre ha sido un hombre absolutamente libre, capaz de hacer cualquier cosa que se le antojase. Y la verdad, la idea de que alguien sea capaz de convertir a otra persona en un objeto comestible, además, es bastante escalofriante, da mucho miedo, y pensar que el gobierno lo ha dejado sin ningún tipo de supervisión da muchos escalofríos, da mucho miedo. Bueno, y esta es nuestra historia de hoy. Decidme, ¿de dónde pensáis que viene la parafilia de Issei Sagawa? En este caso no podemos culpar a su infancia, a la forma en la que fue criado. ¿O sí? Hubo también algún psicólogo que elaboró la teoría de que esto había sido un trauma de la infancia. La teoría estaba elaborada en base a que los bebés sobreviven comiendo el pecho de sus madres. Los niños sobreviven al comer algo que aman. Esa teoría sostiene que quizás la sobreprotección de sus padres hizo que él no fuese capaz de aprender a sobrellevar y canalizar estos impulsos de otra manera. ¿Os parece que esta teoría puede tener sentido o es simplemente un intento de explicación de algo que quizás nunca podríamos entender? Bueno, y muchas gracias por quedaros hasta el final, si os habéis quedado hasta el final, y espero veros muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós!